Bueno, muy buenas tardes. Les solicitamos en lo posible silenciar los celulares. Les damos a todos y todas la bienvenida a esta conferencia de prensa, a cargo de la especialista en educación Rosa Blanco Guijarro. Vamos a tener en primer lugar las palabras del director de la oficina de OEI en Uruguay, Martín Lorenzo, y luego tendremos las palabras del director de educación del Ministerio de Educación y Cultura, Luis Garibaldi. Los dejo entonces con ellos para luego sí pasar a la conferencia, cuyo tema central va a ser la primera infancia y la necesidad de una formación específica. Gracias. Buenas tardes a todos. Para la Organización de Estados Iberoamericanos resulta muy grato poder colaborar con la Dirección de Educación del MEC en las actividades que van en la línea de las que venimos desarrollando conjuntamente desde que se instaló la oficina aquí, allá por el 2010. El tema en particular, bueno, existe un consenso generalizado en considerar a la primera infancia, todos ustedes lo saben, como una de las etapas más importantes de la vida. Por ello, la primera infancia para la OEI forma parte de su proyecto iberoamericano Metas Educativas 2021. La OEI está llevando a cabo conjuntamente con todos los ministerios iberoamericanos. Aquí en Uruguay venimos desarrollando el curso Aprendiendo a Educar Mejor a Niñas y Niños Pequeños desde que se instaló la oficina en el 2010, y es el proyecto que ininterrumpidamente viene cumpliendo su tercera etapa. Y Uruguay es el primer país que con el curso estamos llegando a todo el territorio nacional. La idea es, bueno, el objetivo que nos planteamos ahora es poder replicarlo, ¿no? Para cada vez tener, una vez logrado ese objetivo, cada vez tener alcanzar a más beneficiarios. En el marco de la colaboración de la que les hablaba, es que bueno, en la Dirección de Educación, en la figura de su director, Luis Garibaldi, nos permite acompañarlos en la jornada de trabajo que se ha organizado para el día de hoy. Y una parte importante de nuestro apoyo se refleja en la visita de la especialista en educación, Rosa Blanco. Para nuestra oficina aquí en Uruguay es un honor que Rosa nos acompañe. Valoramos el esfuerzo, ¿no?, que hizo Rosa para poder estar hoy aquí presente con nosotros. La OEI como institución tiene el privilegio de contar con Rosa no solo desde hace tiempo como asesora en los temas de primera infancia y educación inclusiva, sino que desde abril de este año Rosa también es nuestra directora representante en la oficina de la OEI en Santiago de Chile. Esperamos y deseamos que la conferencia de esta tarde, la primera infancia y la necesidad de una formación específica, sea muy provechosa para todos ustedes. Nosotros, la OEI, seguiremos apoyando y colaborando en todo lo que al respecto se nos solicite y lo que esté a nuestro alcance. Nada más, muchas gracias. Bueno, gracias Martín. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto para nosotros estar presentando a Rosa Blanco, que está de nuevo con nosotros. Rosa nos acompañó ya en el 2010 cuando realizáramos un taller de trabajo en el marco de la política que señalaba Martín, de fortalecer la educación en la primera infancia como una de las prioridades educativas para el Ministerio y para el área, tanto para la ANEP como para INAU, que acompañan este trabajo, el propio Ministerio de Salud Pública, y además con el objetivo para esta etapa de la creación de una carrera de nivel terciario y en lo posible universitario, en el marco de la creación del Instituto Universitario de Educación, para la educación para los educadores en la primera infancia. Este es un trabajo que se viene desarrollando a lo largo de todo este año en un grupo de trabajo que integra y coordina el Consejo de Formación en Educación, pero también participan representantes del Consejo Coordinador de Educación en la Primera Infancia, donde está el Consejo de Primaria, INAU, el Ministerio de Educación y Cultura, y en ese marco es que nosotros invitamos, con el apoyo de la OEI y con la buena voluntad de Rosa, porque la invitamos ahí a último momento, como suele suceder este tipo de cosas en nuestro país, pero aceptó gustosa,
con el objetivo de, bueno, de ver cómo lo ve ella, cómo se ve desde una óptica de educación comparada y qué aportes nos puede hacer en el sentido de que esto se transforme en una realidad y que nosotros creemos que vamos por buen camino, más allá de que el trabajo que queda es bastante. Bueno, tengo el trabajo de presentarla a Rosa. Rosa es licenciada en Filosofía y Ciencia de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid, ha cursado el doctorado en Desarrollo Psicológico y Aprendizaje Escolar de la Universidad Autónoma, tiene también una especialización en logopedia del Centro Médico de Ciencias del Lenguaje de Madrid. Desde el punto de vista funcional, actualmente es la directora de la OEI en Santiago de Chile hasta abril, aunque creo que no oficia como asesora del secretario general, pero creo que el secretario general le pide asesoramiento reiteradamente, y también en ese carácter es que ella está con nosotros aquí. Tiene una larga experiencia en educación inclusiva en la primera infancia en UNESCO, en donde también estuvo en la oficina de Santiago de Chile durante muchos años. Por lo tanto, hay no solo estudios, sino experiencia acumulada por parte de Rosa Blanco, que de alguna forma también ha empezado, a partir de los contactos que hemos tenido en los últimos años, a conocer algo del Uruguay, y por lo tanto no es solo experiencia, conocimiento, sino también yo creo que un aporte, sobre todo bien intencionado hacia nuestro país, y eso agrega a la calidad académica y política, la calidad humana de Rosa. Entonces los dejo con ella, agradeciéndole a la OEI el esfuerzo que hizo para que esto pudiera ser así, pero sobre todo a Rosa. Eso está prendido, me parece. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis, Martín. En realidad para mí es un gusto estar aquí. La anterior vez fue en el año 2010. Creo que en esa oportunidad tuvimos una reflexión muy rica, yo la recuerdo mucho, y bueno, y con mucha alegría de ver que se están dando ya los pasos, ¿no? Y poderles acompañar. Entonces también, sobre todo, agradecerles su presencia después de una jornada larga de trabajo, y bueno, el compromiso que a mí me supone el que les pueda aportar algo útil después del esfuerzo que están haciendo. Voy a estructurar la presentación en 3 partes. Primero voy a hablar cuando uno habla de la formación docente o de la necesidad de una formación específica, hay que hacerse preguntas previas, ¿no? ¿Qué tipo de educación queremos para la primera infancia? Y por tanto voy a partir de cómo consideramos, también desde OEI, desde muchos marcos internacionales, una educación de calidad en la primera infancia. Después la pregunta, ¿y qué tipo de docente para que se pueda llevar a cabo y ofrecer ese tipo de educación? Y en tercer lugar, ¿qué tipo de formación necesitaría ese docente? Ese va a ser un poco el hilo conductor de la presentación. Entonces, obviamente, desde todos los marcos internacionales y, bueno, la ley uruguaya en eso de educación es también muy taxativa. La educación, obviamente, no es un mero servicio. Como a veces habla de servicio, no es un mero servicio, es un bien público y es un derecho humano fundamental, del que nadie puede quedar excluido, porque gracias a la educación somos personas. Como dice el filósofo Fernando Savater, los seres humanos nacemos humanos, pero no lo somos de todo hasta después. Somos la única especie que necesita de educación a lo largo de la vida. Por tanto, la educación no es solo algo utilitarista, un medio, como muchas veces también se plantea, sino que tiene una importancia por sí misma. Y también hace posible el desarrollo de las sociedades. De hecho, una de las dimensiones que se considera en el desarrollo humano es la educación. Pero además hay algo importante, y es que el derecho a la educación permite ejercer otros derechos, nos abre las puertas a gozar el derecho a acceder a un empleo digno, a la salud, a la participación. Difícilmente podemos tener asegurados esos derechos si no estamos educados. Pero no es menos cierto que para hacer efectivo el derecho a la educación hay que asegurar otros, como el derecho a la nutrición, el derecho a la salud, el derecho a condiciones adecuadas de vida o el derecho de los niños y niñas a no trabajar. ¿Esto a qué nos conduce? Que
los derechos humanos son interdependientes e indivisibles y que para hacer efectivo un derecho, como el de la educación, también requerimos hacer otros. Y eso implica desarrollar políticas intersectoriales que los aborden de manera integral. Y bueno, para que el derecho a la educación sea garantizado con justicia, tiene que ser reconocido y aplicado a todas las personas sin ningún tipo de distinción. Y los gobiernos tienen también, los estados, que tomar las medidas oportunas para proteger a los niños y niñas de toda forma de discriminación. La no discriminación en educación, hay una convención, bueno, primero que el sistema de Naciones Unidas ha desarrollado diferentes convenciones para proteger los derechos de los colectivos que tienen una mayor situación de vulnerabilidad o mayor influencia en la sociedad. Y en todos ellos hay un articulado referido al derecho a la educación. Pero hay una convención de la UNESCO que se conoce poco, que es del año 60, pero que si uno la revisa detenidamente es totalmente vigente hoy en día. Y en esa convención de la UNESCO contra toda forma de discriminación en la enseñanza se señala que hay discriminaciones, cualquier distinción, exclusión, limitación o preferencia por diferentes motivos, que tiene o como propósito o como efecto limitar a determinadas personas o grupos el acceso a cualquier nivel educativo, o limitar a determinadas personas o grupos el acceso o proporcionar a determinadas personas o grupos una educación con diferentes niveles o estándares de calidad, o establecer sistemas educativos o instituciones separadas para determinados grupos o personas, o otorgar a determinadas personas o grupos un trato incompatible con la dignidad humana. Si nosotros analizamos estos elementos de discriminación, yo creo que todos los países del mundo, unos más que otros, todavía tenemos importantes desafíos para garantizar el derecho a la educación sin ningún tipo de discriminación. Sabemos que los grupos en situación de mayor vulnerabilidad son justo los que menos acceden a la educación de la primera infancia, que es donde se crean las bases de una mayor igualdad. Son también los que suelen recibir una educación de menor calidad. Todavía tenemos sistemas y instituciones educativas para determinados grupos sociales, discapacidad o para diferentes etnias. Y también todavía queda mucho para avanzar hacia un trato digno para todos. Cuando nosotros no estamos valorando la cultura de referencia de un niño, estamos atentando contra su dignidad. Cuando no garantizamos que aprendan su lengua materna, estamos atentando contra su integridad. Cuando descalificamos su cultura, etcétera, estamos vulnerando su integridad. Luego todavía tenemos mucho que hacer en todos los países y es importante que tengamos claro el norte de lo que significa realmente el derecho a la educación. Y vamos a ver ahora cuál es el contenido del derecho a la educación. Porque el derecho a la educación está establecido en las constituciones, en los marcos institucionales, pero se puede entender de manera amplia o restringida. Y es importante que nos preguntemos a qué educación tenemos derecho. Porque la respuesta que demos a esas preguntas va a permitir identificar cuáles son los contenidos básicos del derecho a la educación que hay que garantizar a todos los ciudadanos de un país. Y construir indicadores para monitorear en qué medida se está asegurando ese derecho a toda la ciudadanía. De lo que hemos visto antes, se desprenden ya algunas cualidades o contenidos del derecho a la educación. El primero es el acceso a oportunidades educativas desde el nacimiento y a lo largo de la vida. Obviamente, lograr el máximo desarrollo de cada persona significa ofrecer no solo múltiples oportunidades, sino variadas oportunidades, desde que se nace y a lo largo de la vida. Y esto implica un desafío importante porque los sistemas educativos tienen solo un camino y si pierdes ese camino y a estudiantes que se van en la básica o en la media, no siempre hay muchas posibilidades y flexibilidad para que puedan retornar al sistema a completar estudios y egresar. En los instrumentos de carácter internacional se establece en la Convención de los Derechos del Niño, en Educación para Todos, que el aprendizaje empieza desde el nacimiento. Pero no se establece la obligación a los países de ofrecer educación en los primeros años. Pero, por otro lado, asegurar el derecho al óptimo desarrollo, que es fundamental en la Convención, implica
de todas maneras, ofrecer oportunidades de aprendizaje a través de oportunidades educativas, que no tienen que ser necesariamente formales. Por eso en la Convención sí se insta a los gobiernos a que garanticen oportunidades educativas de salud y de cuidado a todos los niños y niñas con la participación sistemática de la familia. Segundo, esto lo voy a decir todo someramente porque si no. Pero bueno, este contenido tiene obligaciones para los Estados, que eso es lo importante. Considerar la educación como derecho implica que los Estados tienen obligaciones y la obligación es contar con servicios suficientes y disponibles de manera que estén distribuidos de manera equitativa a lo largo de un país, que sean accesibles desde el punto de vista físico, pero sobre todo que sean accesibles desde el punto de vista económico. Los obstáculos económicos son uno de los limitantes más importantes para acceder a la educación, especialmente en la primera infancia. Por tanto, eso serían obligaciones para asegurar el primer elemento. El segundo elemento es el derecho a una educación de calidad. Obviamente, acceder a la educación es un primer paso del derecho a la educación, pero esta tiene que ser de igual calidad para todos, de tal manera que la educación no reproduzca las desigualdades de origen de los niños y niñas ni condicione sus opciones de futuro. Y eso lo vamos a ver un poquito con más detenimiento, pero en el fondo una educación de calidad es aquella que promueve de manera integral todas las áreas del desarrollo y también que promueve todas las potencialidades de los niños y niñas. Luego lo vamos a ver más detenidamente. Esto siempre se dice y es un objetivo de en todos los niveles educativos, y donde más claro está es en la educación de la primera infancia. Pero sabemos que en la práctica no todas las áreas se abordan con la misma intensidad. Y sobre todo la presión por los resultados que ahí está imperando cada vez más en nuestros sistemas educativos está empezando a llegar a la primera infancia. Y entonces empieza a haber una presión para preparar más para las áreas instrumentales y se está olvidando la importancia del juego, de la creatividad y de otros muchos aspectos que son importantísimos en todas las etapas, pero especialmente en la primera infancia. Y yo siempre digo que no tenemos no nos dejemos influir por los niveles de arriba, más bien influyamos nosotros a los niveles de arriba. O sea, la primaria y la secundaria tienen también que mirar a la educación de la primera infancia y aprender mucho de las cosas que también se hacen ahí. Y también una educación es de calidad cuando promueve el conocimiento, la vivencia y el respeto de todos los derechos humanos, de todos. Pero les he puesto ahí 4 que me parecen especialmente importantes desde lo que es el derecho a la educación. El derecho a la salud, la nutrición y condiciones adecuadas de vida. Este derecho no depende solo del sector de educación. Depende de salud, depende de bienestar social, depende de vivienda, depende de muchos otros sectores. De nuevo, ahí vemos la importancia de la intersectorialidad. El derecho a la propia identidad y a ser diferente. Como seres humanos, todos tenemos una serie de atributos que nos asemejan, la raza humana, pero a la vez tenemos una serie de atributos que hacen que seamos singulares. Cada niño es irrepetible y cada niña, como consecuencia de su procedencia social, cultural, de su personalidad, de sus características físicas, de sus capacidades, de su ritmo de aprendizaje. Ustedes lo saben muy bien. No hay un niño, yo digo que en una clase no hay igual ni la edad. Porque a veces en una misma clase que tenga 2 años y 4 meses a que tenga 2 años, casi 3, o que tenga casi 3 años, ya la diferencia es importante, ¿no? Por tanto, la diversidad forma parte de la naturaleza humana, está dentro de lo normal, no es una dificultad, no es obstáculo, es una oportunidad que tenemos que aprovechar porque enriquece el desarrollo y el aprendizaje de los niños y, por supuesto, de las sociedades. El derecho a la participación, que es un derecho que yo digo que tenemos muchas deudas pendientes y que la participación, en el fondo, implica un estatus diferente del niño dentro del sistema educativo. No es un objeto o un receptor de políticas o de programas. Es un sujeto activo en su propio aprendizaje, su propio desarrollo y es sujeto de derechos. Y la participación es tanto un objetivo de la educación como un medio y tiene múltiples significados,
desde considerarle como un aprendiz activo, de escuchar sus opiniones en los asuntos que le conciernen y tomarlas en consideración en la medida de su grado de madurez, el que puedan también expresar libremente lo que piensan sobre diferentes asuntos. Bueno, la participación tiene muchas dimensiones. Cuando nosotros le damos la opción a los niños y niñas chiquitos de elegir ya un cuento o elegir una material o de elegir cómo hacer una actividad, ya eso es participación. Tiene muchos grados la participación. Cuando les preguntamos por sus intereses, cuando les preguntamos si les gustan cómo están aprendiendo y consideramos su opinión para la enseñanza, eso es participación. O sea que tiene muchos grados que tenemos que considerar. Y finalmente el derecho a la integridad y a un trato digno. En la Convención se establece que los niños tienen que estar libres de toda forma de abuso, negligencia, maltrato físico, psicológico. Y, por tanto, este es un tema que no solo es un derecho, sino que cuando hay abuso, maltrato, negligencia de cualquier tipo, también afecta la autoestima, además de vulnerar un derecho fundamental, afecta la autoestima de los niños y niñas y, por supuesto, influye en su bienestar y en su aprendizaje. Y también se dice muy claramente en la Convención que la disciplina que se aplique en las instituciones educativas tiene que ser coherente con la dignidad de los niños y su integridad. Y finalmente el tercer elemento del derecho a la educación es el derecho a una educación inclusiva que garantice que todos los niños y niñas se eduquen en igualdad de condiciones en las escuelas o las instituciones de su comunidad. Avanzar hacia sociedades más justas y más equitativas, que es fundamental, algo fundamental en América Latina, y más cohesionadas, pasa no solo por ofrecer una educación de igual calidad para todos los grupos sociales, pasa también por que las instituciones educativas tengan una mayor mezcla social, cultural, de niños con situaciones de vida. Y en América Latina, en general, especialmente en países donde no hay una apuesta clara por la educación pública, yo sé que no es el caso de Uruguay, hay una segmentación de los sistemas educativos donde las escuelas son muy homogéneas. Y tenemos una gran homogeneidad al interior de las escuelas, pero mucha diferencia entre escuelas. Por tanto, el sistema educativo está reproduciendo la desigualdad y la segmentación social. Por tanto, una sociedad más justa implica educación de calidad para todos, no solo para algunos, e implica también el desarrollo de instituciones educativas más democráticas, más plurales y más inclusivas, con mezcla cultural, social y de todo tipo. Y quisiera detenerme un poquito en esto, en el sentido de que una relatora del derecho a la educación de Naciones Unidas estableció que los países suelen seguir 3 etapas para hacer plenamente efectivo el derecho a la educación. La primera es conceder el derecho a los tradicionalmente excluidos, pero en escuelas aparte, segregadas, diferenciación. Escuelas para niños de raza negra, escuelas para niños con discapacidad. Obviamente es un paso el que se le conceda el derecho a la educación, pero es limitado. La segunda etapa es la que ya enfrenta el tema de la segregación y se promueve que esos grupos excluidos a los que se les ha concedido el derecho a la educación se eduquen en las escuelas regulares. Pero, desde la perspectiva de la integración, son los niños, niñas, quienes se tienen que adaptar y encajar en la oferta educativa disponible, sea cual sea su cultura, su lengua de aprendizaje, su situación de vida, sus capacidades, etc. El sistema educativo mantiene el status quo, de tal manera que es el niño el que se adapta a lo que hay, en vez de que la escuela o el sistema educativo se flexibilice y se adapte a las necesidades y características de todos los niños y niñas. Por eso he puesto en azul, el movimiento de integración supone asimilación. Sí, te acojo en la escuela regular, pero con lo que está establecido. Por eso, claro, cuando hablamos de integración, las estrategias van orientadas al individuo, al sujeto, adaptaciones curriculares individualizadas, evaluación diferenciada, apoyos para, ¿no? Y la tercera es la inclusión,
que ya significa un enfoque distinto. La inclusión significa más bien transformemos al sistema educativo y las escuelas y las instituciones educativas para que sean capaces de acoger a todos los niños que acuden a ella y no solo a determinado tipo de niños y niñas, pero no solo que los acoja, sino que transforme su organización, su cultura y sus prácticas para dar respuesta a la diversidad de necesidades de aprendizaje. De tal manera que ya es la escuela la que se adapta a las necesidades y características de los niños y no los niños a la escuela. Esto es lo mismo que cuando decimos, cuando el enfoque, que todavía lamentablemente no está superado, preparemos al niño para que encaje en la escuela primaria. En vez de al revés, preparemos a la escuela primaria para que pueda acoger a los niños que vienen de la educación infantil y puedan hacer que haya una mayor continuidad y coherencia en su proceso de aprendizaje. Esto es lo mismo. ¿Y qué pasa? Que a veces se está hablando de inclusión en el discurso, pero se está refiriendo en el fondo, hablamos de inclusión, pero en el fondo nos estamos refiriendo al paradigma de la integración. Y se da la paradoja que hay escuelas, por ejemplo, que acogen niños con síndrome de Down y paralelamente están expulsando a otros que tienen problemas de rendimiento o problemas de conducta. Esa escuela, aunque acoge niños con síndrome de Down, todavía no es una escuela inclusiva porque no es capaz de acoger, retener y que todos aprendan. Por tanto, la inclusión es un camino que hay que hacer, pero es importante que tengamos claro el paradigma y no es un cambio, no es solo un tema de términos, es un tema de enfoque, porque el enfoque nos lleva a políticas y a prácticas diferentes. Si yo me sitúo en el enfoque de la integración, me lleva a unas políticas y a unas prácticas. Si me sitúo en el de la inclusión, me lleva a unas políticas y a otras prácticas diferentes. En la realidad, ahora mismo estamos a nivel teórico de enfoque, estamos en el del paradigma de la inclusión, pero en la realidad, en la práctica, existen los tres. Hay escuelas que están en el camino de la inclusión, otras que están en el paradigma de integración y tenemos segregación. Y a veces tenemos segregación al interior de la escuela regular. En una supuesta integración hay segregación porque hay una presencia física, pero no hay una verdadera participación en el currículum, en las actividades educativas. Bueno, por tanto, ahí acabaríamos con lo que serían las señas de identidad o las cualidades de lo que es el derecho a la educación, que ustedes las pueden ir viendo o contrastando con la realidad que ustedes tienen a nivel de país, tanto en lo normativo y lo político como en la realidad, porque no siempre lo normativo y lo político está aquí y a veces la realidad va por otro lado. Vamos a ver ahora muy brevemente, entonces, qué es calidad de la educación en la primera infancia. En realidad, la calidad de la educación es un objetivo de todas las reformas educativas, yo creo, de cualquier país del mundo. Y ningún país está contento con la calidad de su educación. Bueno, si uno le pregunta a los finlandeses, que son ahora como un referente, ellos tampoco están conformes, también aspiran a más. Y es lógico que sea siempre una meta inconclusa, porque a medida que conseguimos unas metas, aspiramos a más. Y porque las exigencias en materia de conocimiento van variando por los avances sociales, culturales, por la investigación científica, tecnológica, por los cambios en el mundo productivo. Por tanto, la calidad de la educación es una meta siempre inconclusa. Y también la calidad de la educación no es algo neutro, es un enfoque, no es neutro, no es estático y no es universal, es contextualizado. Y esto nos lleva luego a reflexiones con estándares y otro tipo de temas, ¿no? Pero en realidad, cuando yo digo que una educación es de calidad, estoy haciendo un juicio de valor, que lo sustento en algo. Yo digo que es de calidad y de hecho cuesta mucho ponerse de acuerdo que es una educación de calidad, porque el juicio de valor está condicionado por posicionamientos ideológicos, por cómo concebimos el desarrollo humano, cómo concebimos el aprendizaje, qué tipo de persona queremos formar, qué tipo de sociedad queremos construir, qué funciones le atribuimos a la educación de la primera infancia, cómo concebimos la primera infancia. Bueno, una multitud y multiplicidad de factores que hacen que lo que es calidad para unos no lo sea para otros, lo que es calidad en un momento histórico no lo es en otros, o lo que es calidad en un contexto no lo es en otros. Y además ese contexto va variando
en el tiempo. Pero no obstante existen muchos enfoques de calidad y uno que está muy presente en educación, que es asociar calidad a eficiencia y a eficacia, dando mucha importancia a los resultados de aprendizaje y en ciertas áreas curriculares, y la eficiencia, ojalá logremos esos resultados con el mínimo de los uso de recursos posible. A ver, no es que los resultados no sean importantes, lo son, pero desde un enfoque de derechos son insuficientes. Imagínense ustedes 2 jardines infantiles que logran resultados de aprendizaje similares en el área de comunicación, lenguaje o matemática, pero en un jardín se promueve la iniciativa de los niños, hay un vínculo de apego importantes, se resuelven pacíficamente los conflictos, los niños se les da iniciativa, se promueve la participación, y en otro no se dan esas condiciones. La pregunta es, ¿podríamos decir que ambos jardines son de calidad, aunque tengan resultados similares? ¿Son de igual calidad? Si yo me sitúo en el enfoque de la eficacia y la eficiencia, sí. Si me sitúo en otro enfoque, no. Porque desde un enfoque de derechos los resultados son importantes, pero también es importante el cómo se llega a esos resultados, la calidad de los procesos y de los insumos. Es más, ciertas metodologías me impiden llegar a ciertos resultados de aprendizaje, ¿no? Por tanto, el cómo es fundamental. Desde los marcos más de UNICEF, de UNESCO y otros organismos, la calidad de la educación se define no solo por la eficacia y la eficiencia, sino por la relevancia, por la pertinencia y por la equidad. Ahora, es muy importante que para llegar a acuerdos de calidad haya debates con el conjunto de la sociedad, donde estén las familias, donde estén los profesionales, donde estén académicos, donde estén los políticos, para llegar a ciertos consensos, que también es muy importante de cara a las familias, incluso de cara también a los propios profesionales. Y que en esos consensos se llegue a una serie de dimensiones compartidas que permitan identificar una serie de dimensiones de qué vamos a entender en Uruguay por calidad de la educación en la primera infancia, y que a partir de ahí podamos construir indicadores para ver cómo vamos progresando. Indicadores más allá de lo fácilmente medible o observable, porque resulta que a veces los indicadores más potentes de calidad no son fácilmente observables y no se puede hacer por pruebas estandarizadas ni requieren más procesos de observación, evaluaciones más cualitativas, etcétera. Y si ya es difícil llegar a un acuerdo de calidad en cualquier etapa educativa, más en la primera infancia, porque la multiplicidad de necesidades que hay que satisfacer es mayor, porque intervienen otros sectores y otros actores. Entonces, complicado el sector de salud con el de educación, que a veces hasta la concepción de infancia es diferente de un sector a otro. Incluso los cortes de edad. A veces la salud considera la primera infancia hasta los 5, educación es hasta los 6. Bueno, hay una serie de complicaciones. Vamos a ver muy brevemente estas 5 dimensiones que fueron aprobadas por los ministros de Educación. Luis estuvo en esa reunión, Buenos Aires, 2007, ¿verdad? Donde se plantearon una serie de dimensiones a los ministros de Educación de calidad de la educación desde un enfoque de derechos. Y eran estas 5: relevancia, pertinencia, equidad, eficacia y eficiencia. Están de diferente color porque las 3 primeras son cualidades de la educación, pero eficacia y eficiencia más bien se refiere a cómo la acción pública es eficaz y eficiente para lograr una educación que sea relevante, pertinente y equitativa. Y por eso están en color diferente. Muy someramente, la relevancia se refiere al qué y al para qué de la educación, los sentidos. Yo siento que a veces las reformas se han ido mucho a la gestión, que no digo que no sea importante, pero a veces se ha dejado un poco de lado la reflexión más profunda sobre los sentidos, sobre lo pedagógico, y creo que hay que recuperar el que una educación, el sentido, el qué y el para qué. Y la educación en este sentido sería relevante si proporciona las competencias
que son necesarias tanto para el desarrollo integral de las personas como desde el punto de vista de las exigencias sociales, mundiales y locales. O como dice muy bien el informe de los, si podemos enseñar a los niños de manera equilibrada a aprender a ser, a saber, a conocer, a hacer y a vivir juntos, los 4 famosos pilares del aprendizaje, que también en algunos casos se está llevando esos pilares a la educación superior, a la formación de los futuros docentes. La pertinencia, ya la pregunta es ¿educación para quién? Significa que la educación ha de ser, considerar las características, las necesidades, las aspiraciones, expectativas de todos los grupos sociales, contextos y culturas, y las necesidades y características de cada niño y de cada niño, de tal manera que todos y todas puedan aprender, desarrollarse y construir su propia identidad. Muchas dificultades de aprendizaje y de participación se dan por una falta de ajuste de la enseñanza a las características de los niños y niñas para aprender. Y yo creo que la pertinencia es como la otra cara de la relevancia. Por muy relevantes que sean los aprendizajes que están en el currículum, si yo no soy capaz de hacer que el niño los aprenda porque los enganche con su experiencia previa, con sus conocimientos, con su historia de vida, que les dé sentido, no voy a poder lograr que realmente aprendan. Y equidad. No hay calidad sin equidad, ni equidad sin calidad, aunque parezca un juego de palabras. Son indisociables. Y la equidad significa no dar a todos lo mismo, porque eso profundiza las desigualdades, sino dar a cada quien los recursos, los apoyos y las ayudas que necesita según sus necesidades para estar en igualdad de condiciones de aprovechar las igualdades educativas. Y yo digo condiciones porque desde algunos enfoques se dice, yo doy igualdad de oportunidades a todos. Ahí está, luego depende del mérito y del esfuerzo que hagan los niños y sus familias que los aprovechen. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, en sociedades muy desiguales, un niño de escasos recursos, por mucho mérito y capacidades que tenga y esfuerzo que haga, ¿va a poder aprovechar de igual manera las oportunidades educativas que otro niño que tiene acceso a Internet en su casa, libros, cuentos, una estimulación, que otro que no la tiene? Luego, no es igualdad de oportunidades, equiparar condiciones, dando no solo más a quien menos tiene, sino sobre todo dar a cada quien lo que necesita. Porque a veces las políticas de equidad y de focalización también se caracterizan por ser muy homogéneas y dar a todos lo mismo. No sé si queda claro esta distinción. Por lo tanto, el objetivo es la igualdad, pero para llegar a esa igualdad como objetivo final tengo que tratar de manera distinta lo que tiene necesidades distintas. Y ahí tienen los típicos niveles de acceso. Muchas veces nos quedamos en el acceso, en la equidad de acceso. Ya, los tenemos en la escuela. No, pero hay que ir más allá. Equidad en los procesos educativos y equidad en los resultados de aprendizaje. Como dice el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, la verdadera igualdad de oportunidades, dice él, está en la igualdad de competencias para actuar en la sociedad y en ampliar las posibilidades de todas las personas de elegir y de optar. Por tanto, para llegar, dicho de otro modo más sencillo, tenemos que llegar a resultados de aprendizaje equiparables y esa es la verdadera igualdad. Y no que un niño aprenda menos porque es pobre o que un niño aprenda menos porque vive en la zona rural. Y ya entramos en los factores de la calidad. Obviamente, como saben ustedes muy bien, el aprendizaje y el desarrollo son de naturaleza interactiva y no dependen solo de las potencialidades o limitaciones que pueda tener el niño como individuo, sino sobre todo de las potencialidades o limitaciones de los contextos en los que se desarrolla o aprende. Es decir, el desarrollo depende de las ayudas y apoyos que se le brindan o no se le brindan en los contextos de la familia, de la escuela, de la comunidad. El mismo niño, la misma niña, la situamos en una institución educativa o en otra y siendo la misma en una puede tener dificultades de aprendizaje y de participación y en otra no.
porque depende mucho la calidad y el desarrollo y el aprendizaje de la calidad del currículum, de la calidad de las situaciones de aprendizaje, de la calidad de los docentes, de la calidad de los materiales. Por tanto, hay que pasar la mirada desde el niño, porque ¿cuál es la mirada? Cuando hay dificultades, el problema es del niño. A ver si tiene una alteración del desarrollo. Pues resulta que no. Entonces que su familia está desestructurada. O no, es que es pobre. Entonces siempre lo situamos, sin darnos cuenta, en que algo del niño. Y no miramos la parte, bueno, ¿qué le estamos ofreciendo y cómo es la calidad de lo que le estamos ofreciendo? Por tanto, la calidad de la educación, obviamente yo no puedo abordar aquí todos los factores, pero ya hay muchos estudios que muestran que un programa de calidad hace la diferencia en la vida de un niño en la primera infancia. No cualquier programa, pero un programa de calidad marca la diferencia. ¿Y por qué es importante la calidad en la primera infancia? Primero, por el presente de los niños. Yo creo que a veces miramos también la educación de la primera infancia muy instrumentalista. Es que es importante para el desarrollo educativo posterior. Es que es importante, sí, pero lo más importante es para el presente de cada niño y de sus familias, no solo del futuro. Pero además tiene repercusiones fundamentales en el aprendizaje posterior, en la reducción de las desigualdades. Bueno, ya saben los famosos estudios del retorno económico, que por cada dólar que se invierte en la primera infancia, el retorno es 7 u 8 veces más que el dólar que se invierte en la superior. Bueno, todo eso ya ustedes lo saben perfectamente. Entonces, una educación de calidad es importante por los beneficios actuales en el bienestar de los niños y también futuros. Y aunque hay muchos factores de calidad que no los vamos a ver aquí porque no tenemos tiempo, las investigaciones de primera infancia destacan sobre todo dos: la calidad de los docentes y las interacciones que se establecen y el clima que se establece con los niños y niñas. Hay revisiones de muchos estudios que se han hecho, es decir, que lo más importante, el currículum es muy importante. El que haya una infraestructura adecuada es muy importante. El que tengan juegos y materiales es muy importante. Todo es importante, no lo quiero negar. Pero el que marca la diferencia es la educadora. Y en una investigación que se hizo de las mejores reformas educativas, con mejores resultados en el mundo, fíjense los 3 factores que salieron. ¿Quién accede a estudiar pedagogía? El acceso a la formación docente. Una formación docente inicial y continua, muy ligada a la resolución de problemas cotidianos del aula. Y el tercero, sistemas de apoyo para colaborar con las docentes en atender y dar respuesta a la diversidad de aprendizaje de todos los niños y niñas. Si se fijan, estamos hablando de factores subjetivos que tienen que ver con las personas. Y el mejor currículum que podamos pensar no es resistente a los docentes y a las docentes. El mejor currículum que podamos ver en un papel, un docente que no sabe cómo interactuar bien con el niño, cómo secuenciar los aprendizajes, aunque sea muy bueno el currículum, y al revés, puede haber un currículum oficial, más o menos, que también los hay, y sin embargo un buen docente va a saber. Por tanto, yo creo que todos sabemos esto, pero es importante entonces que se traduzca en inversión. Si realmente tenemos claro que las docentes y los docentes y que todo el tema del personal es lo que hace la diferencia para una educación de calidad para todos, hay que invertir más en las docentes. Y, por tanto, los y las mejores deberían estar en la primera infancia, porque ahí se establecen las bases del desarrollo. Los mejores y las mejores docentes tienen que estar en los primeros años de la primera infancia y en el primer ciclo de primaria. Así debería, ojalá, apuntarse. Hace poco tuvimos un seminario justo en Santiago de Chile, donde tuvimos gente de Australia, de España, de Colombia, de muchos países, y el tema era desarrollo profesional docente y educación de calidad sin exclusiones en la primera infancia. Ese era el tema.
Y ahí hubo una gran coincidencia en una serie de competencias y disposiciones que tienen más que ver con el tema socioemocional de los educadores, no solo con lo cognitivo o lo procedimental, que deberían de tener las educadoras y los educadores de la primera infancia. La primera, que salía muy coincidente, una visión integral del desarrollo y del aprendizaje. No basta con dominar un área, hay que saber cómo incidir en el desarrollo socioemocional, en la artística, en todas. Cosa que no es menor, porque también que los docentes puedan abarcar en profundidad un conocimiento de todas las áreas, yo creo que es un tema que bueno, hay que a lo mejor que plantearse luego con sistemas de apoyo. Otra que salía, por supuesto, sensibilidad y empatía, todo el tema afectivo, la disponibilidad afectiva, tanto la comunicación como física de los docentes, todo el tema afectivo emocional es crucial. Habilidades comunicativas, no solo con los niños y niñas, sino también habilidades de los docentes para orales, escritas, para poder hacer informes, para todo lo que tiene que ver con... Otra importante que salía, investigación, innovación, reflexión, también salía como clave. Apertura a nuevas ideas y búsqueda de métodos, atención a la diversidad sale cada vez más. Responsabilidad por la propia formación, trabajo colaborativo y trabajo intersectorial y en redes. Estas salieron como competencias que deberían de tener, no agotan todas las competencias, pero donde hubo mucha coincidencia insisto, de experiencias de partes muy diversas del mundo, de que estas competencias son claves. Y por supuesto hay más. Y sin embargo, lo que vemos es que, decimos, los mejores docentes deberían estar en la primera infancia. Deben tener una formación específica, porque eso sale también en las investigaciones, que los docentes de la primera infancia tienen que tener formación específica en la educación de la primera infancia. Tenemos en América Latina muchos menos docentes con la formación necesaria en educación de la primera infancia que en primaria. Y además tenemos una distribución inequitativa. Los mejores no están donde más se necesitan para compensar la situación de desigualdad o de desventaja que puedan tener los niños y niñas. Por tanto, hay que invertir más en los docentes y en otros profesionales para incrementar sus capacidades, sus motivaciones, mejorar sus condiciones de trabajo y su valoración social. Y eso implica políticas integrales, porque a veces en los docentes están muy segmentadas. Por aquí hay formación inicial, por aquí va la continua, por aquí van condiciones laborales, pero a veces no hay una articulación y una integración de políticas integrales para el desarrollo profesional de los y las docentes. Y lo que salía aquí también como dentro del factor de calidad es que, por supuesto, se necesita esta formación inicial específica, pero que además aquí hay un desafío muy grande, y es que como intervienen diferentes profesionales, nutricionistas, auxiliares de aula, muchos más profesionales, se veía que importante sería que hubiera un núcleo de formación común para todos los profesionales, ya sea docente, auxiliar de aula, nutricionista o lo que fuere. Y luego formación específica según roles y funciones distintos que desarrollan cada uno de estos actores. Eso no es menor, porque ahí entramos con el tema de la formación inicial en las universidades, que sabemos que los cambios son a veces difíciles porque hay culturas muy instaladas, ¿no? Y esta asignatura tiene que seguir porque está la cátedra de... No, bueno, me imagino que aquí también debe pasar algo parecido, ¿no? Pero sería importante. Y también se veía la importancia de revisar permanentemente las mallas curriculares. Porque los avances en investigación son tan rápidos. Los posicionamientos, los marcos de referencia, que la formación inicial de los docentes debe estar permanentemente revisando sus mallas curriculares. No cada 4 años o no, tendría que haber instancias de revisión permanente. Por ejemplo, todo el tema de las neurociencias. Tan fundamental, están muy pocas mallas curriculares. Ya debería estar presente la formación inicial y no está. Entonces yo creo que hay que crear mecanismos de actualización
de las mallas curriculares. Luego, establecer sistemas de formación continua articulados estrechamente con la formación inicial. ¿Qué pasa con la formación continua? Bueno, que en realidad muchas veces se está cubriendo lagunas de la formación inicial. Entonces yo digo, siempre hay como una cadena. Los profesores de la universidad te dicen, no, es que me llegan con muchas lagunas, no saben escribir, no saben redactar, no saben hacer una síntesis de un texto. Bueno, me vienen mal de la media. Los de la media dicen que les vienen poco preparados de la primaria. Y los de primaria que no vienen tampoco bien de la infantil. Entonces siempre se va hacia abajo, con lo cual, ¿qué pasa en la formación continua? Que muchas veces se sigue dando formación que debería ser de la inicial, no de la continua. La formación continua es para profundizar, para desarrollar nuevas funciones, para actualizar conocimientos, para cuando hay una reforma, pero no para estar supliendo, porque si no, no estamos siendo capaces de tener un sistema integrado. Bueno, también aquí la importancia es de que haya una mayor variedad de modalidades de formación continua, pero dar más importancia a algunas que ya se han visto que son efectivas, que son la formación basada en la resolución de problemas, que también debería estar en la formación inicial, los enfoques de reflexión, análisis, investigación y acción, y también la formación de grupos de aprendizaje entre docentes. También otra que da resultado y que se utiliza poco es la formación centrada en la institución educativa como globalidad. ¿Qué pasa con la formación continua? Muchas veces va un par de docentes de la institución, vuelve a su institución y se le vuelve a fagotizar la rutina. Es más, si viene con entusiasmo, ¡ay, que he aprendido este método! Y viene entusiasmado, a veces molesta, porque el resto no quiere cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la formación centrada en la institución como globalidad permite que esa formación sea mucho más atingente a las necesidades de ese colectivo y permite que se articulen en torno a un proyecto educativo compartido. Yo sé que luego hay movilidad y que igual cambian. Obviamente este tipo de formación, que hay algunas experiencias, ¿qué ocurre? Que implica más tiempo. No es un seminario de 3 días, no es de una semana, implica a veces procesos durante el año y muy ligados a la práctica y a la articulación, pero a la larga es más efectivo. Es como el aprendizaje mecánico o significativo. En la mecánico aprendemos mecánico mucho más rápido, pero no nos sirve para seguir aprendiendo. El aprendizaje significativo implica más tiempo, pero realmente nos permite seguir aprendiendo y aprender en mayor profundidad. Bueno, otra cosa importante es que ¿quién forma a los que forman a los docentes? Salió ahí el tema de que muchas veces los propios docentes de universidad o de institutos de formación no están actualizados. Entonces, ¿y quién forma a los que forman a los docentes? Salió como algo importante. También se veía importante formar y contratar docentes representativos de la diversidad presente en la sociedad. Sobre todo, bueno, ustedes pero también tienen etnias, pero hay países donde hay diferentes lenguas, diferentes culturas, y es importante también formar docentes representativos de la diversidad cultural, lingüística y de todo tipo. Políticas de subjetividad para mejorar la percepción y valoración social de los docentes y la propia autopercepción. Salió en este seminario como algo compartido, lamentablemente, la decreciente valoración social en muchos países de los docentes. Y entonces da la paradoja que a los docentes cada vez se les exige más. Ya no solo es que enseñen lo tradicional, es que además está el desarrollo sostenible, es que está la educación en derechos, es que está, ¿no? No solo es que cada vez se exija más, pero la valoración social no va en la misma medida. Esto salía como un tema que hay países que ya lo están enfrentando con políticas concretas orientadas a mejorar la percepción externa, pero también la propia autopercepción de los docentes y las docentes. Y condiciones adecuadas de trabajo. También un factor de calidad que influye en la calidad es que las personas en cualquier trabajo se sientan a gusto con sus condiciones laborales.
Y eso no pasa solo por salarios, que también, obviamente, que hay que cerrar las brechas salariales. Los docentes de primera infancia ganan menos que los de primaria, que los de secundaria, en muchos países. No sé acá si es lo mismo, pero en muchos países ganan menos. Eso ya muestra una valoración, ¿no? Entonces, cerrar brechas salariales. Pero las condiciones no solo son salariales, que son muy importantes, es que, por ejemplo, haya medidas para apoyar a los profesores que empiezan a su profesión, los profesores noveles. En muchos países ya hay políticas de mentoría para apoyar a los profesores que se inician en la profesión. De hecho, Noruega tiene un programa muy potente para formar mentores. En Uruguay hay experiencias que se están apoyando desde la OI. En Argentina hay, en Chile hay. Empieza a haber un movimiento que no es menor, porque se ha visto que los docentes, cuando empiezan su profesión, llegan con un bagaje y con un deber ser que no es lo que se encuentran en la realidad, y muchas veces abandonan muy tempranamente la profesión porque no tienen apoyo ni ayudas. Entonces, esto de mentorías es muy importante. Continuidad personal, del personal, porque son referentes estables para los niños y las niñas. El apoyo del equipo directivo. Tiempo sin niños dentro de horario lectivo. Tiempo sin niños ni niñas para planificar conjuntamente, formarse, trabajar con la familia, evaluar. Bueno, y eso en muchos países no lo tienen. En algunos países tienen una hora diaria dentro de su horario laboral, una hora diaria que no es atención directa a niños, pero que esa hora es muy valiosa para reflexionar con otros, para planificar, para buscar materiales, para muchos aspectos que influyen en la calidad. Y luego, adecuada proporción adultos-niños también es una condición fundamental. Por tanto, eso serían condiciones de trabajo. Y junto con todo esto que hemos visto, tiene que haber sistemas de apoyo a las y los educadores para que puedan ofrecer una educación de calidad para todos. Aquí están, desde los supervisores, que son apoyo, desde los equipos interdisciplinares. Cada país tiene sus figuras, pero ¿qué ocurre con los apoyos? Están los orientadores, los psicólogos, muchos ólogos, que a veces van a decir a la escuela lo que tienen que hacer. Y no solo eso, es que viene el supervisor y dice una cosa, y viene el orientador y dice otra, nada que ver. Y al final crean más confusión que apoyar. Esto implica también que los sistemas de apoyo deben tener un modelo de intervención compartido con un enfoque claro, que no es sustituir al docente ni decirle lo que tiene que hacer, es pensar junto con la docente, identificar juntos problemas y buscar juntos soluciones. Un modelo colaborativo, no de experto, porque todos son expertos. El psicólogo es experto en un área, pero la docente en otra. Y lo que nos va a enriquecer es que lo que tú sabes y lo que yo sé, conjuntamente va a ayudarnos a resolver el problema. Y finalmente, ¿qué tipo de formación para todo esto que estamos viendo? En realidad, lo primero, reiterar, la investigación dice y la experiencia dice que es necesaria una formación específica en primera infancia. Eso como premisa de partida. ¿Cómo se está haciendo en el mundo? Hay tendencias, yo lo que les voy a compartir es más de países de la Unión Europea y de América Latina, porque obviamente tener un estado del arte de todo es muy difícil. Pero ¿hacia dónde va la tendencia? Es, por supuesto, tendencia a esta formación específica en primera infancia que tenga una titulación. El título se llama de manera muy distinta: licenciatura en educación de primera infancia, educación preescolar, que todavía se usa el término, licenciatura en educación inicial, maestro con mención en educación de primera infancia. Los nombres son diversos, pero ¿qué es común? Una formación de nivel terciario, de 4 o 5 años de duración, que se imparte en universidades o en institutos de formación docente o en escuelas normales de nivel superior. En América Latina todavía coexisten
lo que son algunas escuelas normales de grado medio, pero que existen con también oferta de grado superior. Y en Europa, con todo el proceso de Bolonia y el espacio europeo de educación superior, ya se ha unificado y todo es una formación de grado de 4 años, que le llaman el bachelor, que son 4 años, y luego ya viene la de posgrado, que son magíster y doctorado. Bueno, en general la formación de la primera infancia abarca la 0-6 años, pero hay experiencias que abarcan 0-8. Esto es muy interesante. La Pedagógica Nacional de Colombia tiene una experiencia muy interesante, por ejemplo. La Universidad de Chile también. Entonces, que se quiere abarcar el primer ciclo de la primaria, que es donde se siguen produciendo altos grados de repetición y de deserción, porque hay un choque de los niños pasando de una cultura a otra muy distinta. Entonces, para asegurar una mayor coherencia, continuidad, congruencia y reducir esos niveles de repetición y de deserción, hay iniciativas de 0-8. Pero ¿qué ocurre? Que luego a veces choca con cómo está organizado el sistema. Entonces, de repente, sí tienen una formación para desempeñarse en 0-8, pero luego en el sistema tienes que ser o de primaria o de... O sea, que luego hay que ver estas opciones, que a mí me parece muy interesante, lo de 0-8. De hecho, UNICEF también promueve mucho la primera infancia hasta los 8 años, pero que lo hay que ver cómo se armoniza con el sistema administrativo de cada país, ¿no? Bueno, ahora bien, lo que sí que se percibe es que, a pesar de que es 0-6, el énfasis es más 3-6. Una debilidad grande es que la menor presencia de áreas de conocimiento de los menores de 3 años. Y eso pasa en muchos países. Entonces hay un mayor énfasis 3-6, que en el fondo a veces también es como preescolarizar la educación de la primera infancia. Eso es importante, ustedes que están en proceso de que no les ocurra. ¿Cómo se organiza esta formación que tiene 4 o 5 años de manera distinta? ¿Cuál es el patrón más frecuente? Es ofrecer 2 años de formación común para todos los docentes, ya sea de básica, de secundaria o de primera infancia. Todos los docentes tienen un tronco común, que suele ser 2 años. Y luego viene formación específica por nivel educativo, ya sea educación de la primera infancia, primaria, ¿no?, que suele tener 3 años de duración. O al revés, alguna experiencia tiene 3 de tronco común y 2 de específica, ¿no? En Inglaterra, sin embargo, es una especialización a posteriori. Cursan los 4 años todos igual y luego hay 1 año de especialización en primera infancia. En los países nórdicos combinan formación básica común para todos los docentes, luego por nivel y también hay por área curriculares, ¿no? Que eso ya también, no solo para secundaria, a veces también hay para el área de artes o de algunos que son muy específicos, que también se forman además en área curricular. La formación común, que en lo general, como se establece, es que aporta los fundamentos de la profesión y son marcos conceptuales, conocimientos que permiten a cualquier docente de cualquier nivel educativo analizar las situaciones, identificar problemas, resolver problemas, etcétera, y tomar decisiones de acción, ¿no? Esa es lo común. También hay un tema importante de la común, y es que facilita en la que haya un cuerpo docente como identidad de cuerpo docente más allá del nivel. Y esto no es menor, porque hay culturas muy diferenciadas entre los docentes que atienden a la primera infancia, los de primaria y secundaria, que luego resulta muy difícil que se coordinen, que trabajen conjuntamente, y yo creo que esta idea de que haya un tronco en común, que todos tienen unos marcos compartidos, unos valores, una ética, etcétera, unas habilidades que son comunes y que son de todos los docentes, porque además así también evitamos esto de que el docente de secundaria ve menos al de primaria y el de primaria ve menos al de primera infancia, porque esto ocurre. Entonces yo creo que este tema del tronco común, de la formación común... Ahora la pregunta es,
Hay un tronco común, pero no se forman juntos. Por un lado están los de inicial, por otro lado están... Entonces, claro, comparten una malla curricular, pero no comparten espacios de formación, con lo cual no se resuelve el problema. Aunque me comentaron esta mañana, ¿cuál era el centro que ustedes... ¿Cuál? En su centro están formándose juntos profesores de diferentes niveles. Eso sería lo ideal y muy pocas veces se hace. Pero hay otro tema muy importante de la formación común, es la acreditación de estudios y la movilidad, porque de repente puede hacer falta profesores ya de primaria, nos sobran, pero nos faltan en secundaria o nos faltan en primaria. Si yo tengo un tronco común, es más fácil luego entonces que ese profesor que ahora está en primaria, con 1 año o 2 de formación, pueda estar en secundaria o en primera infancia. Por tanto, esto, ahora que se están invirtiendo en pirámides de población, etcétera, es importante. Y la formación específica ya es específica del nivel o del área curricular, cuando hay opciones también de área curricular. Entonces ya son las disciplinas y los conocimientos necesarios para ejercer la función docente en el nivel. Y normalmente implica áreas curriculares de cada etapa educativa y también, de repente, un mayor comprensión y del área del desarrollo de los niños de 0 a 6 años, etcétera. Requisitos de acceso a la carrera de educación de la primera infancia, para entendernos. Bueno, existe desde no nada más el título de la media y secundaria. En otros países hay pruebas de aptitud, pero como para todas las carreras. Pruebas de aptitud que a veces se combinan también con las notas, el promedio de notas media. Pues, por ejemplo, en Chile, la prueba de aptitud académica, que se llama, pesa un 60% y las notas de media un 40%. Sin embargo, en Alemania es al revés. Las notas de media pesan un 70% y la prueba que es más justo. Es mucho más justo por el tema de la desigualdad, sobre todo. Luego también hay otros requisitos. En Argentina, y luego hay también diferencias. En algunas jurisdicciones les hacen un examen psicofísico, en algunas provincias. Y en Finlandia, que lo he puesto porque es ejemplo paradigmático, porque uno de los factores del éxito en Finlandia es justamente quién accede a la carrera docente, que es muy exigente. Y en Finlandia no es que los profesores ganen mucho más que en otros países europeos, pero la valoración social es muy grande, porque para ser docente el proceso es como para ser ingeniero o médico, ¿no? En Finlandia tienen además un examen escrito, hay diferencias por universidades, pero suelen tener examen escrito, un test de actitud, entrevista personal, y en algunas universidades les hacen como situaciones de grupo de simulación a ver cómo se desenvuelven. Entonces, claro, entrar a estudiar, por eso hay una valoración social muy grande. Perdón, ya. Currículum de formación. Aquí hay también una gran variedad. Hay países que establecen un currículum nacional para formación de las carreras de pedagogía. Perú. Perú tiene diseños curriculares nacionales para todas las carreras de pedagogía, pero muy con competencias, con niveles de desempeño, con contenidos, con número de horas, muy detallado. Pero lo más lógico es que los países den, desde a nivel central, se den orientaciones, recomendaciones genéricas, que luego se desarrollan y se concretan en las instituciones formadoras, sobre todo que en muchos países la autonomía de las universidades es muy grande. Entonces se pueden dar grandes principios, lineamientos, bloques de contenido o formulación de competencias muy generales. O en Argentina tienen 3 niveles de concreción. Tienen los lineamientos curriculares a nivel nacional, luego tienen los que son provinciales y luego que se hacen a partir de los generales,
y luego está el que ya hace cada institución formadora. Pero los generales, el nacional, son grandes principios, orientaciones, más o menos áreas de contenido, pero no está muy detallado, como si es el caso de Perú, por ejemplo. Y en otros países no se establece currículum, sino estándares. O estándares o niveles de cualificación y de desempeño, como en Inglaterra y en Chile. Y en Perú tienen las dos cosas, tienen tanto el diseño curricular nacional como ese mismo diseño tiene estándares también. No le llaman estándares, le llaman niveles de desempeño o algo así también. Y hay una tendencia a definir el perfil de egreso y el currículum por competencias. El tema de competencias en Europa está ya totalmente instalado, pero hay que tener cuidado porque ¿cómo se entiende la competencia? Entonces, la competencia es un conjunto de valores, de conocimientos, de habilidades que cualquier docente puede movilizar en un momento determinado para resolver situaciones de la práctica cotidiana. Pero a veces hay la falsa creencia de que la competencia no implica contenidos, y no es cierto. Porque justamente primero hay que aprender contenidos de distinta naturaleza, conceptuales, procedimentales, actitudinales, y no solo aprender esos contenidos, saberlos movilizar según los que necesito y aplicarlos a resolver situaciones concretas. Por tanto, a veces dice, tenemos un currículum por competencias, pongamos 13 competencias. ¿No? Pero si uno va a ver qué incluye cada competencia, el listado de contenidos, que no está explícito, puede ser muy largo. Luego, ojo con esto, hay un artículo muy bueno de César Coll que aborda este tema que me parece interesante, porque a veces también hay estas modas o que se entienden las cosas de manera, ya, competencia no implica contenidos, como el contenido los contenidos forman parte de la cultura y es lo que tenemos que enseñar a aprender. Entonces, ahora, ¿cómo lo establecemos? He puesto un ejemplo porque la verdad que revisando los currículums yo no veo que muchas veces se estén formulando bien las competencias. No. Porque la competencia ojalá implica diferentes saberes. Y a veces no es así. Vi he visto en el currículo de Perú, pero para que lo vean como ejemplo, aquí se dice investiga, planifica, ejecuta y evalúa. Es más, aplicar experiencias educativas, pero aplicando los fundamentos teóricos. Aquí entra lo conceptual, los saberes conceptuales. Con responsabilidad para responder a las demandas del contexto. Y entra lo valórico y lo actitudinal. Entonces, lo que pasa es que cuando uno ve currículum por competencias, difícilmente ve los saberes integrados. O son más bien de tipo conceptual o son de tipo procedimental, están como compartimentados. Bueno, voy a ir más rápido porque ya llevo una hora. Las competencias, bueno, cada país también tiene una categorización distinta, pero lo que yo puedo identificar es que se pueden agrupar en ámbito personal, que tiene que ver con el conocimiento de uno mismo, con el proyecto de vida, con el compromiso ético, con el aprendizaje de los estudiantes, el compromiso con la responsabilidad por la propia formación, altas expectativas, bueno. El ámbito interpersonal, que yo es el que veo menos presente en muchas propuestas, que tiene que ver el trabajo colaborativo, el respeto y la valoración de la diversidad, las interacciones, la comunicación que establecemos con niños, con otros docentes, con la familia, etcétera. Ámbito pedagógico. Estas tienen que ver con todo lo que es la función docente más allá de la disciplina. Entonces, todo lo que es planificar situaciones de aprendizaje, crear ambientes de aprendizaje acogedores, protectores, evaluar, todo. Y luego viene ya la del ámbito curricular, que ya es el manejo de disciplinas concretas. Comunicación y lenguaje, matemáticas, artística, también hay los países tienen denominaciones a veces distintas, pero bueno, para que se hagan una idea, estas son, y ahí ya implica conocimiento del currículum propio de cada disciplina, la lógica de cada disciplina, porque a veces la lógica de la disciplina y la lógica del niño para aprender no coinciden.
no sé si ustedes, a mí, esta famosa moda que hubo hace tiempo de enseñar las matemáticas por conjuntos, que claro, era una lógica, desde la lógica de la disciplina, pero no desde la lógica del niño para aprender. Entonces, bueno, todo esto es lo que se tiene que abordar en cada área curricular, ¿no? Y luego hay una que añadí, que esa es de Perú, que es del ámbito, que me pareció muy interesante porque son del ámbito sociocomunitario, que tiene que ver con el rol del docente como actor social. Y tiene que ver con el tema de convivencia, tiene que ver con ciudadanía, tiene que ver con participación, tiene que ver con cómo contribuir desde la profesión a reducir la pobreza, al desarrollo del país, tiene que ver con esa trascendencia que se ha ido perdiendo también. Y en Perú la tiene, por eso la añadí. Bueno, y los planes de estudio suelen tener todos una estructura muy parecida. Todos tienen las asignaturas del tronco común, las asignaturas de la formación específica, las prácticas, la investigación y asignaturas, talleres, seminarios, optativos, que pueden ser dentro de la propia carrera de formación o de otras carreras de la universidad que ofertan también seminarios que los estudiantes que se forman para docentes pueden también elegir, ¿Y qué suelen abarcar estos núcleos? Bueno, también hay bastante coincidencia. Entonces, hay un núcleo de formación, asignaturas, que son las ciencias de la educación o los fundamentos de la educación. Sociología, psicología evolutiva, del aprendizaje, antropología, filosofía, ética, pedagogía, teorías del currículum. Todo esto, la didáctica, todas estas asignaturas que son lo pedagógico. Luego están las asignaturas por áreas curriculares y luego están también las asignaturas que tienen que ver con las habilidades pedagógicas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con gestión, el uso de las tecnologías, la planificación, la prevención y detección de alteraciones del desarrollo, el trabajo con familia. Entonces están estas tres: fundamentos de la educación y de la práctica pedagógica, que son todos estos, las áreas curriculares propiamente dichas y lo que tiene que ver con el ejercicio docente en el nivel. Y vamos a ver que hay países que tienen estándares y no tienen currículum. Y esto, bueno, en ese artículo de César Coll también hay una reflexión importante, porque en el fondo los estándares, lo que yo he podido observar, se definen muy parecido a la competencia, porque se definen como conocimientos conjunto de conocimientos, habilidades y disposiciones que se espera alcancen los estudiantes al finalizar su formación para ejercer adecuadamente su profesión. Que sí que tiene un estándar, que tiene tipo y grado de aprendizaje. Entonces ya te da un grado, te da un nivel de desempeño, que la competencia no, la competencia es genérica. El estándar ya da un nivel de desempeño, es mucho más concreto. Por tanto, son observables y son medibles. Los ingleses los definen como lo que debe un profesor saber, comprender y saber hacer. Bueno, y se les da también una función a los estándares de identificar cuáles son las fortalezas y debilidades de la formación de los futuros docentes para introducir mejoras en las propuestas curriculares de la formación docente. Bueno, aquí hay ejemplos que no me voy a entretener, pero Inglaterra los tiene divididos en valores profesionales, en conocimiento y comprensión, le llaman ellos en inglés, pero en el fondo es el dominio de las materias curriculares para nosotros. Y luego otra categoría que son la enseñanza propia, que son habilidades para la planificación, supervisión, evaluación y gestión del aula. Y luego tienen otro, que muy desarrollado, estándares para atención a la diversidad. En Inglaterra, para ser profesor, tienen que alcanzar los estándares para ser profesor cualificado, que todo docente debe tener para ejercer la profesión. Por tanto, tienen que demostrarlo al finalizar su formación, pero también para ejercer la profesión.
En Chile los categorizan en dos categorías, los pedagógicos y los disciplinares. Y en Perú tienen 3 categorías, que son dimensión personal, dimensión profesional pedagógica, que esta dimensión incluye lo pedagógico y lo curricular, y esta dimensión que les decía antes, sociocomunitaria. Bueno, estos son ejemplos para que vean que cada país categoriza de manera distinta. Hay muchas formas de categorizar la realidad. Y hay otro tema muy importante con las prácticas, y es que la tendencia es que empiecen desde el inicio de la carrera. Incluso en Costa Rica y en Cuba, creo, hacen una práctica intensiva nada más empezar, para ver si realmente es lo que les gusta, lo sepan pronto y se empiecen a familiarizar desde el principio. Entonces, la idea es que las prácticas están desde el inicio y acompañadas, muy relacionadas con la investigación. De tal manera que en la práctica se van identificando problemas o núcleos problemáticos y se van desarrollando proyectos de investigación que en Europa, por ejemplo, son exigencia tener como una especie de para el título, ¿no? Entonces tú vas construyendo y vas profundizando en la investigación a lo largo de toda tu formación. Entonces, claro, hay 2 maneras de ver las prácticas, lo que es el modelo simultáneo, que es desde el inicio, o hay otros países que optan por el consecutivo. Primero dan 2 años de formación, les dan los elementos y luego van a hacer las prácticas. Y la práctica, en el fondo, es para contrastar todas las teorías e integrar también la teoría y la práctica en problemas reales. Es decir, aprender a ser docente haciendo. Y aquí hay mucha gradualidad. Muchos países empiezan primero que observen y registren, que se conozcan. Luego que hagan pequeños trabajos de ayuda al profesor del aula. Y luego ya que hagan proyectos de intervención y que asuman ellos, van haciendo una gradualidad. Y se está también en algunos países instalando que las prácticas no sean solo individuales, sino también por pares. Y muy ligado a proyectos de intervención, de investigación, y siempre siguen como un enfoque también parecido, análisis de situaciones y comprensión, propuesta de soluciones y socialización. Luego socializan lo que han hecho en prácticas con el grupo ya en el instituto de formación. Y entre todos analizan, socializan y buscan soluciones. Y otro tema muy importante es que en todos los países ya es que las prácticas rotar por todos los grupos de edad y por diferentes tipos de servicio. Por ejemplo, en la pedagógica de Colombia, en la formación común que tienen 2 años, ya en los 2 primeros años tienen que haber rotado por un grupo de 0-3, por un grupo de 3-6 y por un grupo de 6-8. Y terminamos, ya no les canso más. ¿Cuáles son los desafíos, por lo menos en qué áreas yo creo que de lo que he podido percibir hay que insistir más o darle más fuerza, ¿no? El tema de neurociencias, que está muy ausente en las mallas curriculares. El tema de salud, nutrición y buen trato hacia los niños. El tema de la convivencia, el aprender a vivir juntos. Esto está mucho en los de primaria, pero parecería que en la primera infancia no se aborda mucho. Juego, creatividad, todo este tema también hay que darle mucha más fuerza de la que tienen actualmente. El desarrollo socioafectivo en los niños, cómo contribuir. La atención de los menores de 3 años. La inclusión y la atención a la diversidad, a la interculturalidad, también está, aunque en Perú ya lo tienen incorporado, en Inglaterra fíjense que hay estándares concretos para eso, que todo docente tiene que manejar, pero hay que darle más fuerza aún. El trabajo con modalidades no convencionales o con contextos de pobreza, con contextos que están en situaciones difíciles. Formación en gestión, igual, parece que para los de primera infancia no es importante. Y es importante. Luego el trabajo con otros sectores también está muy ausente y las transiciones están muy ausentes. Inglaterra considera bastante el tema de las transiciones, por ejemplo.
el tema de la transición desde el hogar al jardín, dentro de las etapas del jardín y del jardín a la primera infancia. Ahora, claro, hay que ver que tampoco podemos tener un currículum muy sobrecargado. Todo no se puede, entonces hay que hacer opciones. Por tanto, hay que ver cuáles son los conocimientos básicos imprescindibles que deben ser obligatorios, pero cuáles otros se pueden cubrir vías optativas o seminarios de profundización, etcétera. Porque en realidad a veces, claro, nos pasa en la formación docente lo que pasa en la propia escuela, que los currículums están muy sobrecargados y atenta contra la calidad. Entonces aquí hay que tomar decisiones, pero ¿cómo tomo las decisiones? ¿Por qué yo decido neurociencia sí o no, o desarrollo socioafectivo sí o no, o pedagogía o antropología? Por el perfil de docente que quiero formar. Por eso tiene que estar muy claro, en función de ese docente que yo quiero formar, para, a su vez, puedan desarrollar un tipo de educación que queremos para los más pequeños. Yo tengo que decidir entonces qué núcleos y qué áreas de formación son las necesarias e imprescindibles. Y también potenciar que los estudiantes ya desde la formación inicial, también ellos se autoformen, o sea, investiguen, indaguen y lean de ética, lean de, no sé. Pero es muy importante para tomar decisiones. No todo lo importante lo podemos enseñar en la formación inicial, igual que no todo lo importante lo podemos enseñar en la escuela. Tenemos que ver qué es lo básico más importante y ojalá luego lo deseable. Pero yo creo que a veces el querer abarcar tanto conlleva que luego haya un aprendizaje muy superficial. Entonces hay que preguntarse qué tipo de docente queremos para qué tipo de educación en la primera infancia. Muchas gracias.